Católicos en su emisión 127 de la radio revista de Renovación Magisterial. Hoy tenemos un programa muy especial, valga el nombre, es muy especial y tenemos invitados también muy especiales. Para iniciar, pues quisiera que habláramos de la editorial que tenemos el día de hoy, ya más adelante vamos a estarnos presentando. Esta semana hemos evidenciado sucesos importantes en materia laboral, educativa, sucesos que también involucran el fortalecimiento de los procesos de paz aquí en Colombia, y conmemoramos también esta semana algo muy importante, que fue la caída de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 a raíz del golpe de Estado. También el 14 de septiembre el gran paro cívico nacional, uno de los acontecimientos más importantes que ha librado la lucha sindical y popular de nuestro país, y es Néstor Ramírez quien nos hablará de estos temas en la editorial que abre nuestra emisión número 127 de Encuentros Pedagógicos. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Buenos días a nuestra amable audiencia, la comunidad educativa, padres de familia, padres y madres de familia, estudiantes, maestras y maestros de Bogotá, Cundinamarca y del resto del país. Nuestra nota editorial la hemos titulado Chile, 11 de septiembre de 1973, Colombia, 14 de septiembre de 1977, claves para entender la realidad latinoamericana contemporánea. Durante esta semana hemos conmemorado dos importantes y significativos acontecimientos. 11 de septiembre de 1993, el golpe militar en Chile ordenado, organizado y financiado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, que puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende, democráticamente elegido por la mayoría del pueblo chileno. Golpe militar que colocó en la dirección del Estado al general Augusto Pinochet, y el 14 de septiembre de 1977, la realización del primero y único paro cívico nacional realizado hasta ahora en nuestro país para enfrentar las políticas del gobierno de Alfonso López Michelsen en contra de la población y los trabajadores. El presidente Allende desarrolló una política de nacionalización de la minería del cobre. Para ese entonces las principales minas de cobre pertenecían a compañías estadounidenses en Chile. También impulsó una reforma agraria, teniendo en cuenta que la mayor parte del terreno cultivable en Chile pertenecía a un puñado de familias. También instauró una asistencia técnica gratuita al campesinado y se establecieron planes de crédito para las cooperativas de campesinos. Allende promulgó además una serie de reformas en el ámbito sanitario, educativo y social, la universidad gratuita. El número de estudiantes universitarios en Chile creció hasta un 89% entre 1970 y el 73, los 3 años que duró el gobierno de Allende. Para muchas familias chilenas humildes era la primera vez que sus hijos podían acceder a estudios superiores. Sistema de becas para los niños de descendencia indígena, fundamentalmente los mapuches, que han sido discriminados durante décadas. En fin, fueron muchas las políticas de orden social de Salvador Allende. La reacción del gobierno de Estados Unidos ante esta situación fue inmediata. Ordenó derrocar a Allende, estranguló la economía chilena. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales cancelaron los préstamos hacia Chile. Se enviaron agentes de la CIA a sabotear la economía y a fomentar un movimiento de oposición contra el gobierno de Allende. Por ejemplo, la huelga de camioneros, que paralizó el sistema de transporte
y el acaparamiento de los alimentos y los productos de primera necesidad. Durante la dictadura militar, Chile se transformó en una especie de prueba piloto del sistema neoliberal. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y fue disuelto el Congreso Nacional. El Estadio Nacional en Santiago de Chile se convirtió en el mayor campo de detención. Cerca de 30.000 partidarios de la Unidad Popular, la coalición de fuerzas democráticas que llevó a la presidencia de Salvador Allende, fueron hechos prisioneros, torturados y miles de ellos asesinados, entre ellos el cantautor Víctor Jara. Lo acontecido en Chile en 1973 permite entender lo que está sucediendo actualmente en y con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Es indudable que Nicolás Maduro no es Allende, pero los que dieron al golpe contra Allende, y eso también es indudable, son los mismos que ahora están buscando un golpe en Venezuela. La decisión de derrocar el gobierno legítimo a como dé lugar quedó en firme este año con la llegada al poder de Donald Trump, que representa el ascenso de la extrema derecha fascista a la presidencia de la superpotencia. Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo y tiene además grandes cantidades de otros recursos estratégicos como oro y coltan. Asegurarse el control de estas reservas petroleras en una región tan cercana le resulta fundamental a Estados Unidos. Y sobre el primero y único paro cívico nacional realizado hasta ahora en nuestro país. En ese entonces, para enfrentar las políticas del gobierno de Alfonso López Michelsen en contra de la población y de los trabajadores, hay que señalar que previo al paro las centrales obreras presentaron un pliego de peticiones que contemplaba, entre otros, el aumento de los salarios, la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de los servicios públicos y, entre otros, la derogación del nefasto estatuto docente impuesto por Hernando Durán Duzán. Nótese que este estatuto es anterior al 2277 del 79, con el que el magisterio colombiano logró, después de décadas de lucha, un estatuto docente que respeta la dignidad de la profesión. Y nótese también que la dignidad de la profesión docente se vino abajo con la imposición del llamado Estatuto de la Profesionalización Docente, decreto 1278 del 2002. La respuesta del gobierno de aquel entonces, en 1977, fue tildar el paro de subversivo y reprimirlo violentamente, un par de decenas de muertos y miles de detenidos. Como se ve, las dificultades que afrontan los trabajadores de Colombia hoy en día son las mismas, pero agravadas por la aplicación de las nefastas políticas neoliberales, de las cuales Juan Manuel Santos es uno de los más serviles y fieles promotores. Políticas que solo favorecen a las multinacionales y a la banca internacional en desmedro del desarrollo, el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos. Sin embargo, la gran diferencia con la época de los años 70 es la reciente firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a una larga guerra fratricida y que sirvió de excusa en ese entonces para perseguir, torturar, desaparecer y asesinar a cientos de miles de dirigentes sociales, estudiantes, sindicalistas, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, entre otros, y para estigmatizar a las organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, sindicatos, organizaciones indígenas y campesinas. Hoy vemos resurgir la movilización social, el paro cívico de Buenaventura, el paro de Chocó, el paro en Remedios, en Segovia, etcétera, etcétera. Es la movilización social, pacífica y civilista, pero beligerante y con dignidad, la que permitirá construir y defender la patria que todos anhelamos, en paz y con justicia social. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Bogotá, Cundinamarca. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, a las 9:03 de la mañana le damos la bienvenida a todas las personas que se suman a nuestra emisión en vivo por Facebook. Y iniciamos nuestro tema del día, que es la educación a niños con necesidades educativas especiales. Estaremos hablando
con docentes de diferentes instituciones sobre los avances y necesidades en cuanto a políticas educativas destinadas pues, a este tema. Tenemos a Sara Elena Márquez, ella es fonoaudióloga, magíster en neuropsicología y docente en el apoyo al programa de inclusión a estudiantes sordos del Colegio República Dominicana. Profesora, buenos días. Buenos días. Sarita, buenos días. Buenos días. Nosotros los altos, señorita. Buenos días, mi nombre es Sara Márquez, estoy ahora en el Colegio República Dominicana como docente de apoyo para la población sorda en diferentes modalidades de atención educativa. El tema que nos agrupa hoy es analizar la resolución de matrícula del presente año versus el decreto 1421 de agosto, que también está relacionado con la población en condición de discapacidad. Muy bien, entonces también tenemos a Karen Bernal Benavides, ella es trabajadora social del Colegio República Bolivia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy trabajadora social del Colegio Bolivia que atiende estudiantes en condición de discapacidad cognitiva. Por el lado derecho de la pantalla tenemos a Luz Dari Camacho, ella es licenciada en Educación Especial con énfasis en retardo en el desarrollo y estudiante de Psicología Educativa de Gustavo Restrepo. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Estamos muy contentos de poder estar aquí representando al Colegio Gustavo Restrepo y pudiendo hablar frente a los avances y que se pueden presentar con respecto a el nuevo decreto que tenemos y la nueva resolución que afecta pues a todas las personas en condición de discapacidad. Belkis Jimena Briceño, también licenciada en Educación Especial y especialista en Comunicación Asertiva y Alternativa, con magíster en Musicoterapia del Colegio Antonio Nariño. Buenos días también. Muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días a los señores y señoras oyentes. Muchísimas gracias a la mesa por la participación en este importante debate y claro que desde nuestras prácticas diarias vamos a aportar a esta discusión tan interesante. Y Janet Cruz, ella es fonoaudióloga, docente de apoyo especializado en el Colegio Gustavo Restrepo. Muy buenos días, sí, pertenezco a la CDA y a la red local de discapacidad de la localidad de 18 y atendemos en el colegio población con discapacidad cognitiva. Bueno, y también tenemos aquí a Miguel Ángel Pardo, fiscal de la ADE, coordinador nacional de renovación magisterial, y un compañero que ha manejado siempre, que ha estado aquí vinculado a la Secretaría de Educación, este programa. Por esa razón, hoy nos vemos gratamente rodeados con estas compañeras que son un equipo bastante importante y que han hecho una gestión sumamente grande. Miguel, tú que eres conocedor de esta política y que has venido siguiéndole paso a paso y que le has hecho unos aportes grandísimos a lo que se tiene hoy construido y en la expectativa de mejorar lo presente. Muy buenos días. Aquí siempre que yo voy a un colegio me reúno con las diferentes modalidades, siempre termino aprendiendo más. Llevo varios años haciendo el seguimiento, pero cada vez que voy a una reunión con cualquiera de las redes o con cualquiera de los maestros o con los colegios, aprendo más. Y también quiero señalar que la docente Yolanda Alonso, educadora especial del Colegio Las Américas, pues no nos va a acompañar, pero nos va a opinar ahora más adelante por vía telefónica. Entonces, un saludo a todos. Sí, yo quiero expresar mi saludo y reconocimiento a estas valiosas profesoras. Yo soy padre de un niño en condición especial con síndrome de Down. Él ha sido un tesoro, es un tesoro de nuestra familia, transformó positivamente nuestra familia y bueno, sabemos que el trabajo que ustedes hacen es altamente importante, valioso y requiere de un esfuerzo y una dedicación que no se requiere con los niños diferentes. Sí, de hecho yo también tengo un hermano con síndrome de Down y lo mejor lo que dice Néstor es real, son personitas que aportan mucho a la familia, realmente como que la unen de manera muy positiva. Ese también fue mi hermana, de 42 años la acompañé, murió a esa edad. Y por supuesto eso cambia definitivamente la concepción de todos y lo pone en una disposición mucho más sensible para afrontar la vida y mirar la diversidad. Bueno, para iniciar, pues a mí me gustaría que le contáramos a nuestros seguidores, a las personas que se están sumando a través de la emisora Mariana y de nuestra emisión en vivo, qué es el concepto de educación,
necesidades educativas especiales y quiénes entran, qué poblaciones entran dentro de ese concepto. La que quiera. ¿Quién comienza? No, entonces. Yo quisiera cambiaste el esquema. Yo quisiera comenzar aclarando que este concepto pues ya está siendo reevaluado, precisamente porque se redujo, no siendo amable con las diferentes poblaciones, se redujo solo a pensar que las necesidades educativas especiales son de orden más funcional y obedecen solo a la discapacidad, cuando las necesidades educativas especiales pueden ser de cualquier orden. Estamos hablando de niños en situaciones de vulnerabilidad muy difíciles, niños, como conocemos nuestra dura realidad del país, desplazados, niños que han sido afectados de qué manera por la violencia, niños que están en estado de protección porque sus familias ya se han desintegrado de manera tal que ya son otras instituciones de protección las que los atienden, niños indígenas que efectivamente no son visibilizados en la escuela y no tienen ninguna condición de discapacidad, simplemente obedecen a otra cultura, a otra etnia, a otra forma de estar y de ser en la vida. Y efectivamente estamos las personas con discapacidad, la población que nosotras atendemos. Entonces, el término correcto, personas con discapacidad. Personas con Educación a personas. Claro que hay una discusión, es decir, no, aquí no vamos a votar esa parte porque no vamos a llegar a un acuerdo y no nos alcanza el programa. Incluso cuando hicimos la redacción del pliego de peticiones y de los acuerdos con la anterior administración, bueno, entonces era no, que pongamos allí acuerdos sobre aulas diferenciales, aulas exclusivas, discapacidad, etcétera. Nos tocó escribir los términos todos en los acuerdos porque no. Entonces todavía hay una discusión sobre el particular. Sin embargo, yo podría hacer una aclaración Aquí no se para queda terminar. Prometo no estar interrumpiendo. Perdóname, Sarita. no, es que aquí podemos Sarita iba interrumpirnos. a hablar. Bien. ¿Verdad? No, estamos aquí en una conversación. Cuando yo trabajo con personas adultas con discapacidad, ellos me enseñan mucho. Bueno, todos, desde pequeños me enseñan. Pero he conocido a alguien con una discapacidad de orden motora, digamos que personas que utilizan silla de ruedas, usuarios de silla de ruedas, y ellos me dicen, es clara la distinción. Nosotros hablamos de personas en condición de discapacidad porque es permanente. No se puede decir personas en situación de discapacidad porque la situación es, por ejemplo, para las personas desplazadas, es algo que es en el tiempo y transitorio. Y pues lo diferencial lo dejamos ahí. Sí. Bueno, precisamente analizando el decreto 1421 y la resolución de matrícula que va en consonancia con ese nuevo vocabulario que precisamente lo estábamos discutiendo antes de iniciar el programa, ahí se enmarca también desde un enfoque diferencial. Y entonces, en ese sentido de enfoque diferencial podríamos decir que todos somos diferentes y todos somos diversos y que la misma población que hay en las aulas de los colegios distritales ya de por sí tienen condiciones también diferentes, condiciones muchas veces de niños, lo que ya estamos diciendo, niños en situación de abandono, con condiciones de maltrato. Entonces ya eso hace que todo en el aula sea diverso y diferente y que inclusive nosotros también seamos diversos, ¿sí? Eso, en este momento los decretos no están hablando ni de educación especial ni de necesidades educativas especiales, sino que están estableciendo un nuevo vocabulario que tiene que ver con ajustes razonables, que tienen que ver con implementar didácticas como el diseño universal de aprendizaje, pero bueno, eso también daría como pie para otro programa. Lo que nos queremos centrar en este momento es que digamos que ahí el decreto 1421 habla del esquema, la ruta y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad. Y ahí ya tendremos que analizar con relación a la resolución de matrícula, que cuando se plantea en el artículo 14 el esquema donde dice cuántos niños deben haber por aula, entonces ahí ya se manifiesta que en cada aula deben haber 40 estudiantes. En comparación con la resolución de matrícula que se había logrado establecer en el 2015, ahí se había logrado que hubiera una disminución del número de estudiantes cuando hubiese niños en condición de discapacidad. Pero lamentablemente esa resolución nunca se pudo hacer efectiva.
y era una resolución en la que sí había habido un avance con relación a lo que el decreto en este momento está diciendo, porque si nos vamos por el decreto y si decimos que tenemos que establecer el esquema, la ruta y las condiciones, pues tendremos que mirar cuáles son las condiciones ideales en el aula para que un docente pueda darle la atención pertinente, no solamente al niño con una condición de discapacidad, sino también a todos los otros 38, 37, que también son diferentes o con condiciones diversas. Bueno, la organización del 2015 y del 2016 del cambio de gobierno en Bogotá, obviamente, es importante también precisar el desconocimiento de los acuerdos de esta administración hechos en el 2014 con la administración anterior. No sé, empecemos ahí. Sí, cuando se habla de incluir, estamos hablando de que los estudiantes necesitan realmente de forma real y efectiva, que el decreto lo toca todo el tiempo. Me encantan esas dos palabras porque dice de manera real y efectiva. Pero cuando vemos las condiciones reales que tenemos en nuestras instituciones, vemos que ese incluir resulta siendo finalmente como una inclusión de tipo físico, y si vamos mejor iríamos a una inclusión social, pero que realmente no hay las condiciones que permitan que los estudiantes gocen de una atención que permita que ellos puedan desarrollar todos los potenciales que tienen hasta que sea pues posible, teniendo en cuenta pues sus condiciones biológicas, sus condiciones biológicas de base que hacen que tenga una discapacidad. Pero como realmente nosotros vemos con 40 estudiantes, aún nosotros en nuestras aulas de apoyo especializado que tenemos 15, 16, 17 estudiantes, muchas veces no podemos atender realmente de forma efectiva a todos esos 17, muchísimo menos un docente que tiene en su aula 40 estudiantes y que no ha recibido una formación en un saber específico, no tiene una formación que le permita realmente hacer efectivo ese desarrollo de los potenciales de los estudiantes. Entonces, pues uno ve que sí, que es muy bonito lo que dice ahí de forma real y efectiva, pero pues no es posible en estas condiciones, por lo menos con la administración que tenemos y en la forma como está planteado en el decreto, que eso se haga real y efectivo. Bueno, a mí me preocupa que el decreto omite la importancia de los colegios que estamos trabajando con aulas exclusivas o diferenciales, que también ahí hay una diferencia de conceptos, pero pues a la final sabemos todos que es lo mismo. Sí, desconoce es importante el trabajo, la historia, la trayectoria, y también desconoce sobre todo los avances que tienen los niños, el progreso que tienen los niños en nuestros colegios que tenemos aulas exclusivas. ¿Sí? Al colegio los niños llegan con un historial de pérdida de años, de bullying, de matoneo a nivel social, tienen varias dificultades, incluso hasta a nivel familiar. Entonces es donde se ve que sí es necesario que existan las aulas exclusivas. Antes también de comenzar el programa, pues con las compañeras tuvimos ahí como un debate, porque decíamos también que iniciar el programa ese era el que tocaba grabar. que teníamos pues diferencias también por el tipo de discapacidades, ¿no? No todas las discapacidades tienen el mismo manejo, la misma atención, las necesidades técnicas, exacto, entonces cada necesita. Veo también que desconoce la situación de discapacidad como tal, el decreto, porque en algún artículo que, bueno, no recuerdo exactamente el número, habla sobre la edad de los chicos y dice que los chicos pueden ir a los cursos en su edad cronológica. Y por ejemplo, en el caso de la discapacidad cognitiva, es claro que la edad cronológica no concuerda con la edad mental. Y precisamente por los antecedentes escolares que tienen los chicos, no es fácil decir como porque tiene 7 años, entonces este va a segundo, va a tercero de primaria, sino que hay que mirar bien las historias. Muchas de las cosas que dicen ahí, por ejemplo, sobre el PIAR, eso ya lo trabajamos los colegios de aulas exclusivas. Nosotros manejamos el PEP, que son los planes educativos personalizados, donde se hace toda la planeación
estrategias didácticas, metodología especial para cada chico. Y también desconoce pues la labor muy importante de los educadores especiales. Yo diría que aquí hay un asunto muy perverso, y es que con el concepto, con el discurso de la inclusión, es que vamos a incluir, en realidad lo que hay en el fondo de esto es una racionalización del gasto, un abrupto recorte al presupuesto para este tipo de educación, es decir, la negación de los grupos adecuados, el hacinamiento de los niños, es cualquier cantidad de factores y elementos que se requieren en estos procesos son negados de plano con el cuento de la inclusión de todos los niños a las aulas regulares. Claro que de eso ustedes, que son los que la viven, saben. De hecho, vamos a darle el paso a Janet para que continúe. Sí, partiendo de eso, creo que la audiencia no tiene claro lo que está pretendiendo el decreto, y que es ambiguo en esa medida, es que antes los niños que entraban a una inclusión regular eran los niños con déficit cognitivo leve, y los niños que tenían un déficit moderado entraban a las aulas de apoyo especializado que se llaman ahora. También nos hemos dado cuenta en la práctica, y las compañeras son testigos, que un niño con un déficit leve a veces no logra todo lo que se espera, o sea, se pueden plantear muchas cosas y bajo muchos ajustes, el niño no logra a veces llegar hasta un octavo, un noveno, él siente ya su presión, o sea, porque la presión de los padres, la presión del colegio, la presión de los compañeros, y nosotros requerimos hay veces que el niño pase a aulas de apoyo especializado, pero este nuevo decreto coarta esa posibilidad del estudiante y lo obliga a permanecer durante todos sus 6 años en una educación formal regular, donde un currículo, por más que sea flexible, le exige ver casi todas las materias. Acá nos plantean que el ICFES, que el Estado tiene que promover un cambio en las pruebas, pero eso no lo hemos visto nosotros en la práctica. Apoya muy bien a estudiantes con déficits sensoriales, pero los cognitivos siempre han sido como los parias del grupo. A ellos se les desconoce muchas cosas, pueden llegar, digamos, a un 11, nosotros en nuestra institución hemos logrado estudiantes que llegan hasta un 11, pero ya la educación superior para ellos les presenta un bloqueo grande. El decreto también adolece de esa exigencia a nivel de educación superior, donde a ellos no les están pidiendo igual que a las instituciones de educación básica y media. Se ha enfatizado mucho en básica y media, pero las instituciones públicas y privadas de educación superior, acá es brevemente, o sea, ni siquiera escena, es someramente que se nombra. Entonces, pues es otro aspecto que también vale la pena y que abriría otro campo de discusión. Perdóname, sí, respecto a eso, o sea, vemos que las universidades, o sea, la educación superior tampoco tiene una oferta a la que ellos puedan acceder, entonces no tiene ningún sentido que presenten el ICFES, porque el ICFES es para acceder a la educación superior, pero si no hay programas a donde ellos puedan acceder, pues no tiene ningún sentido. Entonces también habría que hacer un planteamiento desde las facultades para que se abra ese espacio. Y también es igualmente, nosotros hemos discutido mucho en nuestra institución que hay unos derechos básicos de aprendizaje para los estudiantes que están graduados desde primaria hasta 11. Pero nosotras siempre hemos dicho que nosotros debemos realmente ver hasta si la persona tiene discapacidad cognitiva realmente, hasta dónde puede lograr alcanzar más o menos un grado C, con esos referentes de esos dispositivos, de esos aprendizajes básicos, de esos derechos de aprendizaje básico, alcanzarían un 6º o 7º. Y nosotros también realmente tenemos que no crear... Aquí ya regresamos con más denuncias desde... Bueno, como aporte institucional de la emisora María. No, porque no hemos visto lo que están diciendo. Nosotros siempre decimos que... Si quieres puedes seguir hablando porque igual estamos en la emisión en vivo, así que continuamos. Nosotros vemos que dar un título de 11, ¿cierto? Aunque sea en educación especial, o sea, no es real. Preferiríamos dar, no sé, 6º, 7º, pero que realmente corresponde a lo que debe ser. Finalmente el estudiante, como decía la compañera, no va a poder acceder a la educación superior porque realmente pues sus condiciones particulares no le van a permitir realmente ser
dar resultados en una educación superior. Entonces pienso que es como que cada uno nos reconozcamos en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que podemos, y podamos mirar que para todos en este mundo hay un camino, hay un espacio, y que ese camino y ese espacio corresponda pues como a nuestras potencialidades y desarrolladas por supuesto al máximo. Bueno, yo no sé si yo en este momento podría llegar a ser como un poco abogada del diálogo, porque yo le he estado buscando también la parte positiva al decreto, porque el decreto ya está y sobre eso hay que empezar a trabajar y ver qué bases tenemos para lo que yo les explicaba o lo que estábamos hablando al comienzo cuando estábamos ahí discutiendo. Da las generalidades, ya lo que se requiera específico para cada población ya le corresponde a las instituciones educativas plasmar las acciones con las cuales hacer efectivo lo que realmente está diciendo ahí cuando habla de lo que es el objetivo, el esquema, la ruta y las condiciones para la atención a estas personas. Yo estaba leyendo que en el artículo 17 de la resolución de matrícula habla precisamente de que si hay... Se promoverán las alternativas de apoyo que tienen algunas instituciones educativas del distrito para el desarrollo de habilidades para la vida o formación vocacional, a partir de los ajustes razonables requeridos por los estudiantes con discapacidad. En este último caso, el parámetro de dichas aulas será de 10 y 15 estudiantes de acuerdo con las características de la población atendida. Será de 10 estudiantes para las situaciones en que se presenta mayor complejidad de las condiciones anteriores. También dice que este decreto tiene un tiempo de 1 año, 6 meses y a largo plazo 5 años para implementarse. Entonces, si lo viéramos desde desde lo positivo sería empezar a hacer que esto que está plasmado aquí, pues realmente se cumpla a través de los deberes o que tienen las secretarías de educación para implementar lo que está escrito acá. No, decía que esa parte que quedó precisa entre 10 estudiantes en casos de alta complejidad y 15 en menos complejidad hasta 15 es una precisión que exigió la ADE en la mesa de conversaciones con la Secretaría de Educación y que son de los pocos aspectos que se acogió, que propuso la ADE, que se acogió en la resolución de matrícula y cobertura 1525. Ahora, nosotros siempre hemos propuesto que el número debe ser hasta 8 en el caso de mayor complejidad, no 8, sino hasta 8, porque depende de la complejidad, y hasta 10 en el caso de menor complejidad. Siempre habrá una discusión que es mayor o menor complejidad, pero digamos que en todo caso, este es un punto que quedó en la resolución de matrícula y cobertura exigido por la ADE, pero la mayoría de los aspectos que planteó la Asociación de Educadores no quedaron en la actual resolución de matrícula y cobertura, pero ahorita hablamos de ese pedazo. Quieren los señores de la paz, los detractores, nos llenaron de mentiras para engañar a los electores y luego que ellos ganaron debían cambios por montones. A todo decían que no y que eso no era un sí, que así pero no así y luego que así tampoco y hoy gritan. Bueno, esto que estamos escuchando se llama ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más quieren los señores? En una adaptación que tiene una letra que hace referencia a la situación actual del país. Interesantísima la canción. La vamos a compartir en nuestra página web de Renovación y nuestro YouTube. Este es un aporte que nos hizo nuestro compañero, amigo, el actor Julio Correal, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Actores. Muchas gracias, Julio, por esa canción magnífica. Y el día de la movilización de la revocatoria, ellos están organizando un video con base en esta canción, y por supuesto llamando a que el mensaje del Papa perdure, no que se vaya el Papa y entonces aquí todo el mundo dijo, no, volvamos a la guerra, volvamos al conflicto y a la cizaña, dijo el Papa. Y este es un sindicato de actores recientemente fundado. Se sumaron pues a la unidad de la clase obrera colombiana, los actores. Es que es un sector de trabajadores maltratados, ¿no? Tiene unas condiciones de trabajo pues, ilegales en el fondo, y pues válido y necesario que este sindicato sea creado y respalde a estos colombianos que forman parte de nuestra cultura.
Bueno, continuamos con el tema de educación especial y Miguel. Bueno, yo quisiera que escucháramos también a la profesora Yolanda Alonso, educadora especial del Colegio de las Américas, que no alcanzó a estar con nosotros. Buenos días, mi nombre es Yolanda Alonso, soy docente del Colegio de las Américas, laboro en el programa Aulas de Apoyo Especializado para la Atención a Población en Condición de Discapacidad Cognitiva. Mi intención en esta breve intervención es llamar la atención sobre el decreto 1421 de 2017 emanado por el Ministerio de Educación Nacional, donde intenta reglamentar la prestación del servicio educativo a la población en condición de discapacidad en general. Si bien este decreto trata de saldar una deuda que se tiene con esta población en cuanto al reconocimiento de sus necesidades, en cuanto a la garantía de acceso sin barreras, a la eliminación de barreras actitudinales, de barreras del sistema propias del sistema para el acceso y garantía del derecho a la educación de esta población, se queda corto, porque también establece una serie de compromisos tanto del Ministerio de Educación, de los entes territoriales y de las instituciones educativas, donde estos deben ajustarse para atender las necesidades de esta población. Sin embargo, como lo menciono, se queda corto al dar un plazo relativamente pequeño para el ajuste de todos estos componentes a esta nueva prestación del servicio. Aparecen figuras como los planes de ajuste razonable, aparece la presencia de un equipo de apoyo, de un docente de apoyo, cuya figura no es clara de quién es, cuál es su perfil, cuál es su función, quién lo va a contratar, qué tipo de contratación va a tener, es un provisional, es un docente de planta, quién va a ejercer ese rol, cuántas personas de apoyo van a haber por institución educativa, o es un equipo local que va a atender a todos los colegios de una localidad. No es clara esa figura. Aparte, leyéndola, delega una cantidad de responsabilidades al docente de aula regular que valdría la pena revisar si está en capacidad de afrontar el reto que se le viene encima. No es solamente colocar al niño dentro del aula, sino es ajustar sus planes de estudio, es ajustar una infraestructura, una planta física para de verdad prestar un servicio con calidad. Reciban un abrazo. Bueno, esta es la opinión de la colega Yolanda. Yo creo que, pues, recogiendo algunos de los elementos que ustedes han planteado y por la experiencia que hemos tenido acá, yo creo que lo primero que hay que precisarle a la audiencia es que hoy la política nacional sobre la atención a los niños con necesidades educativas especiales o de discapacidad, que en mi opinión quedó refrendada de lo que ha venido haciéndose. Creo que hay una reedición o lo que se puede decir un refrito a nivel nacional con el decreto 1421 del 29 de agosto de este año y a nivel distrital con la resolución 1525 de septiembre 1 y la circular 01 del 4 de agosto del 2016 emitida por la Dirección de Inclusión de la Secretaría, que todavía está vigente. Yo creo que eso es lo que configura la política a nivel nacional y a nivel distrital, y yo diría como tres asuntos sobre el particular. El primero es que, en mi opinión, sí continúa ese grave atentado contra esta población educativa. Y en Bogotá, ese atentado que era nacional, Peñalosa se alinea definitivamente con esa posición nacional, en la cual no se tiene en cuenta el derecho de los niños a tener un aula exclusiva o a integrarse a una aula regular según su necesidad educativa especial. Es decir, aquí lo que se confunde es inclusión con integración de todos al aula regular independientemente de la necesidad educativa especial, que tiene un propósito, como decía Néstor, es un propósito completamente fiscal basado demagógicamente en un criterio de igualdad, pero realmente se trata de desconocer el derecho que tienen los niños a ser formados y atendidos de acuerdo a sus particularidades, no solamente en el campo de los chicos con discapacidad, sino en general.
y también a desconocer el derecho a las especialidades para las cuales nosotros nos formamos en las universidades. Entonces, obviamente, si a uno que es maestro de básica primaria o maestro de sociales secundaria integran un chico con una serie de discapacidades, pues uno no puede atenderlo como corresponde, y entonces el derecho se desconoce para el niño también y para la especialidad. Esto se refrenda definitivamente en la norma. La norma no habla para nada de las aulas exclusivas, desconoce ese criterio, dice que hay que fortalecer esto, el tema de la integración. Y por supuesto, la Secretaría de Educación termina por no cumplir el acuerdo firmado entre la ADE y la Secretaría de Consindodit el 29 de octubre, en la cual se compromete a fortalecer y aumentar las aulas exclusivas que hoy están abarrotadas, es decir, donde hay aulas exclusivas. Melquis, que estuvo en la República de Bolivia, el bolivariano de Venezuela, sabe cómo quedó. Nosotros hemos propuesto que esas aulas exclusivas vayan, incluso que cada localidad tenga una posibilidad de tener un colegio donde se encuentre una aula exclusiva. Entonces, digamos que fue el espíritu inicial. Correcto. No era crear una aula especializada para una población en una localidad. Era un proyecto piloto que pretendía que todas las localidades, y no una, sino las que necesitaran, la cantidad de aulas especializadas que necesitaran. Si estamos hablando de aulas especializadas de apoyo, está en la Ley General de Educación desde el 94, pero ahora se han inventado un poconón de nombres para referirse a lo mismo y hacer atrocidades en nombre de la dichosa inclusión. En nuestro colegio nosotros recibimos un gran número de estudiantes que han estado en inclusión y que traen unas historias de vida terribles, y que en nuestra sede tenemos que entrar como a reparar todo ese daño que se ha hecho, porque tal como está concebido el proceso de inclusión y en las condiciones en que se está dando, pues no se está permitiendo que el estudiante desarrolle sus potencialidades, sino al contrario, que baje su autoestima, que sea objeto de bullying, y es un estudiante que llega en unas condiciones realmente lamentables, y que nosotros, aún siendo aula de atención exclusiva, creo que cumplimos con eso, con lo que debe ser, y es desarrollar todo ese potencial que él tiene y lograrlo fortalecer para que pueda incluirse social y laboralmente, y aún siendo atención exclusiva, realmente nosotros sentimos que logramos incluir a la persona. Los padres de familia y los estudiantes manifiestan que eso es posible. Bueno, entonces una primera caracterización de esa normatividad es esa. La segunda es que definitivamente la meta del gobierno es seguir debilitando como parte de la educación formal en el sector oficial la atención a niños con necesidades especiales o discapacitados. No convoca concurso docente, no hay planta propia en propiedad, salvo los que están es porque sobrevivieron, los que están en provisionalidad aquí es porque se nombraron, pero el gobierno nacional nada. Y aquí plantea seguir con los convenios y con los cargos temporales. En el decreto nacional le abre, es decir, sigue con ese proceso de debilitar y desaparecer como parte de la educación formal este que debería ser un nivel educativo, como lo hemos dicho nosotros, a pesar de que no tenga que transitarlo todo el mundo escolar, debería ser allí. Una glosa ahí que queremos hacer, en este momento hubo la discusión sobre el proyecto de estatuto que debe indicar la profesión docente, y nosotros en la discusión que planteamos, esa es una posición que ha tenido renovación desde hace mucho tiempo, que el campo de acción que está para del próximo estatuto docente no sea de preescolar a media solamente, sino que incluya a los docentes que laboran con niños con necesidades educativas especiales y que pugne por darle el carácter de nivel educativo o análogo a ese carácter, porque o si no estaríamos contribuyendo nosotros mismos a desaparecer la especialidad y a una abierta exclusión. Correcto. Correcto. Y lo tercero, una última caracterización, son las condiciones indignas que quedan en el decreto y que están en la normatividad. Yo creo que si bien la ADE logró que en la resolución 1525 se suprimiera el 1 por 1, porque lo impusieron la vez pasada, lo cierto es que nosotros, y quedara lo que hemos dicho, 10 estudiantes máximo y 15 de mayor, 10 estudiantes máximo y 15 según complejidad. Lo cierto es que nuestra propuesta sigue siendo que debe ser hasta 8 niños por aula en el caso de mayor complejidad, y hasta 10
en casos de menor complejidad. No 10, sino hasta, porque con 2 o 3 también uno tendría que... Pero lo que no se resolvió en esta resolución que reemplazó la 1293, la 1525, es que definitivamente sigue sin control el número de estudiantes integrados al aula regular. Es decir, sigue sin control porque a pesar de que dicen que es el 10%, lo cierto es que como no se acogió la propuesta nuestra de bajar el número de estudiantes en aula regular que tenga niños integrados, entonces ese 10% se vuelve ilimitado. Si entonces nosotros tenemos 50 estudiantes en un colegio, entonces tendremos que tener 5 o 10 si son cognitivos o si son sensomotor. Entonces ahí hay una desafortunada circunstancia que está revalidada con la circular 01 del 4 de agosto del 2016, que sigue siendo vigente, la que expidió la Secretaría de Educación. Y el último asunto, que es de la norma nacional y acaba de refundir la situación distrital, es el parámetro de los docentes de apoyo al programa de necesidades educativas especiales, que en el decreto es terrible, le pusieron funciones de orientación y como 20 funciones más, y aquí en la norma anterior era que atendía entre 10 y 50 chicos, ya eso era mucho, y entonces nosotros estábamos diciendo que se aplicara el 10, y ahora aquí aparece por ningún lado, y le ponen funciones como le quisieron poner al derrotado decreto 490 en el paro de los líderes de apoyos. Y por eso lo más grave es lo que está en la extensión de ustedes, es un problema también que dicen que es por contrato o por OPS o por convenios. Entonces digamos que hay 3 cosas aquí que es de esta normativa nacional y distrital, señalando que Peñalosa tomó la decisión de alinearse con el tema nacional, pues no era sorpresivo, pero para nosotros muy grave porque Bogotá es de los pocos que tienen esas aulas exclusivas y la integración a lo regular, y las dos las conseguimos como inclusión, no lo que demagógicamente se quiere plantear que la inclusión solamente la integración. Creo que lo que hay que hacer es defender que a nivel nacional sea esta parte de la educación formal, no se siga debilitando, y por supuesto el concurso, que haya concurso, condiciones dignas, debe plantearse en el pliego de efecto del próximo este punto con mucha precisión. Y en Bogotá tenemos que defender los acuerdos que logramos en el 2014 sobre el particular y lo conquistado aquí, que era mantener esa posibilidad real. El programa no nos alcanzó, aunque habíamos iniciado la discusión por fuera del micrófono del programa. Esto es una invitación muy cordial a que continuemos en otra sesión, porque es tan interesante y tan importante y tan necesaria el manejo de este tema, que yo sugiero que hagamos otro programa, Miguel, porque quedamos como cortos y seguimos programando después por el tipo de clasificación, para no equivocarme en los términos y no cometer un error de poblaciones, para ir manejando esto, porque yo sé que ustedes habían aportado mucho a lo que se ha hecho y lo que se ha propuesto en Secretaría de Educación. Claro, y es que los niños con necesidades educativas especiales son un segmento significativo e importante de la sociedad que ha venido siendo invisibilizado, y no, son numerosos. Aquí tenemos nomás una muestra estadística de los presentes que están invisibilizados, y eso no es humano. Pues tratemos de darle un cierre. Yo le sugiero 1 minuto por persona para concluir, porque ya el tiempo no nos alcanza. Dejamos las novedades para nuestra página web. La página electrónica, yo creo que aquí hay que cerrar bien esto. Perfecto. Comencemos aquí por mi derecha, Sarita. 1 minutico de conclusión. Bueno, acá en la resolución, en el decreto, se habla de la oferta bilingüe bicultural para la población sorda. Estábamos hablando que esta población tiene una condición diferencial por el manejo de la lengua de señas. Y nosotros, al contrario de ampliar, sí lo que hemos querido siempre es centralizar colegios con una muy buena oferta y calidad educativa para la población sorda en términos de intérpretes, docentes sordos, docentes oyentes bilingües con un manejo proficiente de la lengua de señas. Entonces pienso que ese es un reto para las docentes que trabajamos con esa población, basados en lo que está en el decreto, lograr que esto se cumpla en la centralización de la oferta para esta población. Yo concluyo diciendo que no sé qué más quieren los señores, porque efectivamente siempre se piensan las políticas desde una mesa y un escritorio que no les dice nada la realidad en las situaciones que nosotras a diarios, y nosotros porque también tenemos educadores especiales hombres, tenemos muy poquitos, pero los hay. Y hay que consentirlos, que tenemos en nuestras realidades, en nuestras escuelas.
Efectivamente creo que es necesario que si esta política pública tiene que cambiar, consulte las bases. Y las bases somos nosotros, todos los profesionales que tenemos una suficiencia, no solo teórica, sino práctica de nuestras realidades y conocemos qué es realmente lo que hay que hacer. En principio, trato digno a todas y todos y todas las personas que estamos atendiendo, cualquiera sea su condición. Creo que el minuto pasó a 30 segundos. Invito a todas las personas que estamos vinculados con la atención a personas en condición de discapacidad cognitiva a que fortalezcamos las aulas de atención exclusiva como una alternativa de inclusión para esas personas que por sus condiciones particulares no pueden beneficiarse realmente de un proceso de inclusión en aula regular. Bueno, y yo para complementar lo que dicen las compañeras, me parece importante también hacer la invitación a que nuestros proyectos educativos de las aulas exclusivas se den a conocer, ¿sí? A nivel de Bogotá y a nivel nacional, para que vean el trabajo efectivo de inclusión real que se hace en nuestros colegios. Y por mi parte, los invito también a participar en las redes locales de inclusión y de discapacidad, que ya están presentes, y en esas podemos hacer discusiones particulares que después se pueden venir a un momento distrital. Bueno, yo creo que vale la pena dos cosas. Uno, reiterar que hay que volver a tomar esa iniciativa que hubo en un tiempo, de agrupar a los padres de familia que tienen a los niños con estas características, y sobre todo a los que tienen hijos, a cuyos padres son maestros, ¿sí? Que fue un esfuerzo de Dorita Molano, pero que cuando ella se retiró, esto no siguió este proyecto. Y en segundo lugar, reiterar, insistir, hay que defender dos cosas: lo conquistado en Bogotá y que ahora quiere regresar Peñalosa en este punto y en otras materias, y por supuesto lo que está propuesto para avanzar en nuestro pliego de peticiones de la ADE, porque en esto ha sido bastante preciso. Y a nivel nacional, defender que la atención a los niños con necesidades educativas especiales hace parte de la educación formal, es una obligación del Estado y debe que ser en condiciones dignas, como tú dices. Bueno, con esos compromisos entonces finalizamos. Le damos el agradecimiento a todas las personas que participaron en el panel por medio de Facebook, a Yolanda López, a Raúl Ríos y a todas las personas pues, que están siguiéndonos por la frecuencia de la emisora Mariana. Les damos las gracias a todos y nos vemos el próximo sábado 9 a 10 por la emisora Mariana y en vivo por Facebook Renovación Ministerial. Y debe haber concurso. ¿Qué más quieren los señores, dirigentes, conductores, los promeseros de siempre? En vísperas de elecciones, primero llenamos plazas, luego votos por montones, ya llegaron al poder, llenaron corporaciones y hasta elevaron sus sueldos, queridos benefactores. Mientras el pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? Despierta ya, pueblo mío, que vas de engaño en engaño, solo se acuerdan de ti. Cada que pasan 4 años, para entonces hay sonrisas, palmaditas en el hombro, todo cuanto